¿Qué tú crees que es lo que le hace falta ahora mismo a esta industria de autos? Fíjate, ¿tú sabes lo que le falta realmente a la industria automotriz en Puerto Rico? ¿Y tú tienes esa fórmula? La tengo. Bienvenido al podcast de la industria automotriz. Dani Padilla, de Inventario 360. Hoy tenemos un invitado que viene un poquito lejos del área de Joyuda, cerca ya de Mayagüez. Tenemos un gran amigo, consultor, administrador, vendedor, da adiestramiento. Una persona internacional en la industria de autos. ¿Me dejo entender? Con el señor Jorge Armando Escudero. ¿Cómo estás, Dani? Saludos. Qué gusto estar aquí compartiendo contigo. Gracias a ti por la invitación. Por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Jorge, para comenzar, ya que, ¿verdad? Estamos ahora en el 2025 y tuvimos unas situaciones ahora que pasaron, una travesía. Cuéntanos un poquito de la última convención ahora cuando fuimos allá, que creo que estuviste 18 horas. Cuéntanos un poco. Correcto. Estuvimos en la convención de NADA, National Automobile Dealer Association, que es una organización de alta envergadura en la industria automotriz en Estados Unidos, que anualmente celebra una convención de interés internacional, porque de todo el mundo va la gente. Este año le tocó a New Orleans. Lamentablemente New Orleans no está preparado para recibir mucha nieve ni nada por el estilo, y lamentablemente pues nevó. Y todo lo que se frizó... 135 años hacía no caía una nevada. Vamos a poner por acá unos visuales. Correcto. Para que puedan ver de lo que estamos hablando. Y entonces inmediatamente cerraron los aeropuertos, etcétera, etcétera. Yo estaba en el área de Tampa compartiendo con mi familia y cuando me cancelaron el vuelo, pues decidí manejar. Una aventura, fue toda una aventura. Me tomó un viaje de 9 horas, me tomó casi 19 horas manejando. En llegar, pero sí, llegaste. Pero llegué, gracias a Dios. Y fíjate que curiosamente, mucha asistencia de mis clientes de República Dominicana, iba aproximadamente 60 y pico de personas y solo llegaron 14. De Puerto Rico igual pasó también, lo mismo, sí, correcto. Rico, yo creo que llegó la cuarta parte de todo el mundo que iba a llegar. Se quedó. Pero eso no es ningún problema, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora en marzo voy a dar un compendio de lo que se vio en NADA. Ah, bueno. Así que estemos pendientes. Es primicia, es primicia. Tenemos aquí una primicia en el podcast de la industria. Correcto. Jorge, sabemos, ¿verdad? Tú eres de Perú. Yo soy peruano, correcto. ¿Cómo llega un peruano aquí a Puerto Rico? Pues mira, yo salí de Perú en 1984 con mi familia y nos mudamos al área de Washington, D.C., Northern Virginia, Maryland. Específicamente era en Maryland, pero nos desenvolvíamos mucho en Washington, D.C. Llegué, empecé como inmigrante, por supuesto, gracias a Dios con papeles. Empecé a trabajar en todos los trabajos que se me presentaban, y luego en 1986, mientras estaba estudiando en la universidad, me dieron la oportunidad de trabajar vendiendo carros. ¿Qué estabas estudiando en ese momento? Estaba estudiando Business Administration, pero ya yo tenía 2 años de psicología en mi país de estudiado, que en realidad me sirvió de algo, pero no era mi carrera. Entonces, empecé a trabajar vendiendo vehículos en un concesionario Ford, vendiendo used cars en un barrio judío y masticando el inglés. Todo estaba como en contra mía, pero gracias a Dios, el último año que trabajé en ese concesionario, antes de moverme en 1986 a Puerto Rico, fui el vendedor del año. Antes de salir de allá. Sí, de allá. Y vendiendo carros usados. Vendiendo carros usados, correcto. ¿Y cómo llegas entonces acá a Puerto Rico? Pues en ese entonces, mi esposa, que es boricua, mi ex esposa, perdón, que es boricua, todavía tengo la mala costumbre de decir, mi ex esposa, que es boricua, tuvo una situación con su familia y decidió venir a Puerto Rico, y si yo sabía vender carros en Estados Unidos, evidentemente aquí también lo podía hacer. ¿Te iba a ser más fácil? Correcto, eso es lo que yo pensé. Y sí, di en el clavo. Cuando llegué a Puerto Rico, llegué el febrero 14, casualmente. Ya. Esta semana próxima cumplo un aniversario más de haber llegado a Puerto Rico. Y empecé a trabajar como vendedor en un concesionario en la esquina Juan Peña Reyes y la 65 en Río Piedras. ¿Qué concesionario? Se llamaba Autocentro Honda y Acura. O sea, que llegaste a trabajar con el señor Frank Paonesa. Correcto, ahí es donde yo conozco a mi gran amigo Frank Papo Paonesa.
Estoy y a otros amigos más que están diluidos en la industria automotriz, muchos de ellos ¿Como dueños de quién? su concesionario, como Luis Córdoba, por ejemplo, Córdoba. el gran Luis Córdoba, gran amigo, cual envío un saludo a través de este medio. Y empezamos a trabajar a los meses de estar trabajando ahí, yo diría menos de un año, varios de los vicepresidentes de Bay International en ese momento, que era el dueño Don Jerónimo, correcto, Don Jerónimo Esteve, que en paz descanse, gran ser humano, tremendo líder. Don Jerónimo decide deshacerse de sus tiendas retail para solo quedarse con el wholesale. Entonces, o sea, el mayoreo, ¿no? Con sus líneas, con las líneas que él tiene, correcto, con la distribución. Y las líneas que es parte de la historia de Bella. Correcto. O sea, Bella sale de sus tiendas. Estamos hablando en qué año, 86. 1986, 87, correcto. 86, 87. Entonces, toma a Don Jerónimo o cita a varios de sus vicepresidentes que estaban dispersos por toda la isla en sus operaciones y les ofrece adquirir sus concesionarios. Okay. Dos de ellos, el señor Gerardo Pascual y el señor Charlie Bayan, mis mentores, valga la redundancia, en la industria automotriz, se deciden unir para comprar el concesionario de Mayagüez y el de San Juan en la 65 de Infantería, y luego de lo cual juntaron a otro socio más, el señor Pedro Hernández, y terminan juntándose los tres y compran un concesionario en Ponce. Y entonces crean lo que hoy en día se conoce como Triangle Dealers. Por eso de ahí es que viene... De Triangle. De hecho, a nosotros nos hicieron inclusive partícipes de la selección del nombre cuando estaban en la gestión de seleccionar el nombre y llegaban al dealer y yo de eso me siento súper orgulloso, por supuesto, y les agradezco tanto, ¿no? Porque es algo que me voy a llevar hasta que me muera. Ellos llegaban y decían, ¿qué les parece este nombre? ¿Qué les parece 3 estrellas, 3 esto, 3 el otro? 3 stars, y finalmente se quedó en Triangle Dealers. La manía de Triangle hicieron una votación entre ustedes para decidir. Bueno, no necesariamente. Ellos decidieron, pero ponían en remojo en nuestras reuniones los nombres para ver la opinión, claro, de sus empleados. Y así es como empiezo en Triangle Dealers. En diciembre del año 2000 renuncio de mi posición como gerente de ventas, porque yo fui gerente de ventas de esa tienda cuando se transformó en Chrysler Dodge Jeep. Y renuncié para poner otro negocio que más adelante les podré contar. Y en el año 2001 fundé mi organización J&S Consulting y JAE Associated, en la cual trabajo desde el año 2001, correcto, ahora. En la cual me dedico a dar adiestramientos, consultoría, reorganización de las plataformas de venta, servicio, F&I, básicamente todo el concesionario. Y también adiestramientos, soy un coach internacional porque tengo mis clientes aquí en Puerto Rico, base en Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador y en Washington, D.C. Ole, ¿qué posiciones tú llegaste a correr, ya que mencionaste varias, pero podrás hacer un recuento realmente de todas las posiciones que corriste dentro de la industria? Claro. O sea, sé que estuviste vendedor, estuviste de gerente, pero ¿corriste algunas otras posiciones? Bueno, sí. La de gerente hay que especificar, porque estuve como gerente de ventas, evidentemente, pero también estuve como gerente general de una organización de Triangle Dealers en Mayagüez no hace mucho tiempo atrás. Lo hice por espacio de 3 años y luego del cual volví a retomar el tema de mi consultoría. Como de F&I, el financiamiento es lo que me refiero, correcto. Vendedor, estuviste gerente de financiamiento, gerente de venta y gerente general. Gerente general, correcto. O sea correcto. Has corrido todas las bases. Básicamente todas las bases. No he sido mecánico porque vendo los carros, pero no entiendo mucho de mecánica. Ya. Ole, y tú que has mencionado y has trabajado en otros países, tanto Estados Unidos, Sudamérica, acá el Caribe, Puerto Rico y República Dominicana, ¿cómo contrasta? ¿Hay un poco de diferencia en los mercados, en cómo se adiestra o cómo se atiende ese cliente? Es curioso que lo menciones, porque yo típicamente cuando entro a mercados que del extranjero, recuerdo todavía cuando entré a República Dominicana y cuando sobre todo entré a Ecuador. En ese entonces Ecuador gozaba, había una marca, ¿la puedo mencionar? Claro. Chevrolet, que tenía, previo a mi llegada, el 54%
perdón, el 52% del market share de toda la industria en Ecuador. Y cuando yo llegué ya habían reducido eso a 40 y pico y ya estaban un poco nerviosos con la situación. Hoy en día no llega ni a 20, creo yo. However, es curiosa tu pregunta porque yo me he topado, lo hago con mucha delicadeza cuando voy a estos mercados, ¿no? Con mucho tacto, con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Pero me he topado con que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y aunque la gente trata de decirme, no, la idiosincrasia del país es esta, y los consumidores son así, y los dealers son así, y la competencia es de tal estilo, es exactamente lo mismo. De hecho, un ejemplo que nos puedas dar. Te doy el ejemplo inmediatamente. A mí me causa mucha curiosidad cuando estamos en Estados Unidos en NADA y mis colegas de Puerto Rico me dicen, sí, todo esto puede funcionar, pero hay que criollizarlo a Puerto Rico. ¿Y sabe qué? En realidad no hay que criollizarlo nada. Es simplemente hacerlo, llevarlo a cabo. Y a lo mejor uno que otro ajuste, pero posiblemente, la pero la estructura, el core business sigue siendo el mismo. Cuando el comportamiento de los clientes, ¿verdad? En Puerto Rico, o sea, en Estados Unidos, como tú dices, ese core es el mismo. Por supuesto, es que nadie, no importa que llegue el 2030, nadie va, ni aquí, ni en Rusia, ni en ningún lado, nadie va a comprar algo que no quepa dentro de su presupuesto, que cubra sus necesidades y sus gustos. Nadie. ¿Me dejo entender? Y eso lo podemos generalizar en todo el mundo. So que ese tú crees que, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Las técnicas, indudablemente, puesto que hoy en día tenemos un consumidor más sofisticado, mejor educado y con mucho más acceso a información, evidentemente las técnicas de cómo vamos a llevar el core business de nuestro negocio es importante. Y las técnicas tienen que variar, por supuesto, ajustándose a las necesidades del consumidor. Pero en esencia siguen siendo los mismos fundamentos. Para no salirnos y volver un poquito atrás en el tema de porque está interesante ese tema, pero de todas las posiciones que tú corriste. Correcto. ¿Cuál te fue la más que te gustó? La más que me gustó, la gerencia general. ¿Por qué? Porque es extremadamente retante. Es extremadamente retante. Esto tienes que cubrir, para empezar, dependiendo, por supuesto, del tamaño del concesionario, en términos de empleomanía. No solamente de las marcas que puedas vender, sino en términos de empleomanía. Esto, pues, es bien difícil. Tienes que hacer el papel de psicólogo, de padre, de abuelo, de madre, de profesor, de sacerdote. Vendedor. De todo para poder lograr llevar a cabo ¿cómo te puedo explicar esto? Con un liderazgo correcto, ¿no? Entre tanta gente con diferentes pensamientos y diferentes personalidades. Poder alinear alinearlos todos a una misma dirección. Ya, es bien retante. Además de que obviamente lidiar con diferentes marcas, los jefes de las diferentes marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Las compras, los pedidos. Por supuesto. Todo eso es extremadamente importante y se torna bastante challenging, ¿no? Y volviendo, ¿verdad? A todas esas posiciones que tú has corrido y en lo que estás ahora, ¿verdad? En consultoría. ¿Qué tú crees que es lo que le hace falta ahora mismo a esta industria de autos aquí? Fíjate, ¿tú sabes lo que le falta realmente a la industria automotriz en Puerto Rico? Afinar su sentido de urgencia. El sentido de urgencia... ¿A qué te refieres realmente? Que nosotros tenemos que pensar que nuestro negocio se tiene que llevar a cabo ahora. Pero no solo ahora el comprar, sino ahora el servir, ahora el arreglar, ahora el hacer las cosas bien, ahora. El sentido de urgencia está lapso en Puerto Rico. En Estados Unidos también, pero aquí es mayor. ¿Y cómo comparas eso, Puerto Rico versus Latinoamérica? Bueno, más aún, más profundo es el problema. Sí. Y el problema, por supuesto, también hay que ser justo, nos viene de la mano con el hecho de que nosotros
En estos momentos funcionamos básicamente como funciona en Estados Unidos el modelo de negocio, que llega el cliente, podemos sacar el reporte crediticio y de inmediato montarlo en el vehículo. En otros países no, en otros no países se puede hacer no eso. cuentan con eso, correcto, y eso puede crear un espacio de bastante sustancial de días o 2 o 3 que días. Puede el cliente arrepentirse de la compra. Correcto, claro que sí. Perdona esa interrupción. En Puerto Rico tenemos un promedio desde que el cliente llega hasta que se va con el vehículo. ¿Qué tiempo puede demorar eso? Bueno, te hago la pregunta sí, para poder comparar en otros mercados. Claro. En Estados Unidos están tratando de cortarlo a, vamos a decir, 3 horas como promedio, pero sigue siendo 4 horas. Correcto. No sé si te mencioné, pero mi hijo está trabajando en la industria automotriz en Tampa. No lo sabía. De hecho, me llena mucho orgullo decirlo. El año pasado trabajó todo el año para Toyota de Tampa y fue el vendedor del año también. Y solo tiene 21 años. Wow. Ya. Pero tiene sangre. Al parecer. Esto es mi hijo menor. Pero volviendo al tema que me estabas preguntando, era lo del... El tiempo. Yo consideraría que 4 horas todavía sigue siendo un tiempo prudente y necesario para poder cubrir todas las bases. ¿A qué me refiero con esto? Recientemente tuve la oportunidad de ir a cambiar mi teléfono celular a una marca que no voy a mencionar, ¿sí? Desde que toqué la puerta, me dieron el número, me abrieron la puerta, cogí el número que me tocaba, hasta que me tocó mi turno, y de ahí finalmente pregunté y me enseñaron el producto y salí. ¿Sabes cuánto me tardé? ¿Cuánto? 3 horas. Para un celular. Para un celular. O sea, entonces que 4 horas en un carro. Correcto. Yo digo, siendo esta una compra de tan alta envergadura, el cliente tiene que saber que por su propio beneficio que vamos a invertir tiempo en hacer las cosas correctamente. Porque una compra de un carro no es algo que uno desecha en 3 meses o 1 año o 2 años. Es algo a largo plazo. Sustancial. La segunda inversión, ¿verdad? Bueno, la segunda inversión es en Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico es la primera. Y ¿Por qué permíteme es la primera? explicarte. Y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero creo que después de 30 años de vivir en Puerto Rico me he ganado el derecho a opinar. Porque mis hijos son boricuas, yo pago muchos taxes aquí en Puerto Rico, así que eso me da el derecho a opinar. Pero es lamentable, pero la poca o la falta de infraestructura de transportación pública en Puerto Rico ha provocado que el consumidor tenga que recurrir a comprar un vehículo, porque de lo contrario, literalmente a veces se convierte en un cero a la izquierda. Es triste decirlo, claro, por supuesto, porque no puede ir a trabajar. Por lo tanto, el vehículo se ha convertido en una compra de primera necesidad. Así que antes de el vehículo para poder hacer los chavos para ganar una casa. O sea, que para sí, comprar una casa. Tiene lógica esa... Correcto. Y sí, claro, por eso es que tenemos 2.4 millones de carros rodando en la calle. ¿Y somos cuántos habitantes? 3 y pico. 3 y pico, bueno, es 100 por 35. Pero no me quiero quejar mucho porque de eso vivimos todos nosotros, claro. Y entonces mercados suramericanos, otros mercados que has trabajado en el Caribe o en mismo República Dominicana, ¿qué porcentaje o qué tiempo demora esa compra? Bueno, generalmente demora un poco más, producto de las aprobaciones de los bancos. ¿Te refieres a un poco más? Puede durar un día, días. o 2 días, correcto. O sea, no es 6 horas, es bien difícil que eso suceda. Es bien difícil a no ser que el cliente tenga previos créditos con la casa vendedora. Donde está adquiriendo el vehículo. Correcto, okay. Correcto. Y ahí estamos hablando de cuánto tiempo, más o menos. 6, 7 horas. Eso es lo más algo rápido. Por el estilo, correcto. Wow. Ole, cuando tú vas a estos países a dar estos seminarios, ¿verdad? De tanto a vendedores, o sea, tú le das a toda la gama de vendedores, gerentes, departamento de finance. Y los tienes divididos por call center, de toda CRM. La ¿Qué es lo más difícil que se te hace? ¿Qué es lo que más difícil se me hace? ¿Antes, durante o después? Después del adiestramiento. La continuidad. ¿Por qué? De hecho, permíteme explicarte. Yo soy el único trainer desde la Patagonia hasta Alaska que garantiza los resultados de su adiestramiento de selección y ventas. Lo que te quiero decir con esto es que yo les garantizo a los que asisten que si no obtienen inmediatos resultados, y cuando te digo inmediato es inmediato, resultados, mañana obtener inmediatos resultados, yo le tengo que devolver lo que pagaron por estar en mi adiestramiento. Pero toda esa póliza de por qué y cómo tiene un catch.
El único catch es que dentro del adiestramiento, el equipo de ventas tiene que estar con el gerente. Si el gerente no está en el adiestramiento, yo no garantizo nada. ¿Por qué? Porque eso es parte del de la funcionamiento. continuidad, correcto. Es la cadena. Típicamente, cuando salen de mi adiestramiento, experimentan los vendedores mayores ventas y mayor rentabilidad, y etcétera, etcétera, todas las cosas buenas que te puedes imaginar. Pero pasa 45, 60 días y si no existe un gerente liderando ese equipo con los mecanismos en los cuales han sido adiestrados los vendedores previos a estar en el lote, seguimiento. dentro de 60, 90 o 6 meses más, le vuelvo a ver la cara en mis adiestramientos. Tú puedes decir, eso es muy buen negocio porque le ves la cara continuamente, pero esa no es la idea. La idea es que obviamente exista la continuidad dentro del concesionario y perdure. Y en esos adiestramientos, ¿verdad? Como lo mencionaste ahorita, la tecnología, todo lo que viene, el cliente es más educado. ¿Cómo tú has logrado integrar la tecnología en tus adiestramientos? Es súper importante, es súper importante. La tecnología es súper importante. Por ejemplo, yo tengo un adiestramiento, que es el módulo el 03 y el 04, que es el correcto uso del teléfono, cómo prospectar correctamente, que múltiples áreas para prospectar, y el correcto uso del teléfono y el internet. El teléfono ha pasado a convertirse en nuestro segundo showroom, ¿ok? Pero lo curioso de este dato es que... Yo te diría que hasta el primero. Correcto. Y entonces el internet no deja de ser valioso y súper importante. De hecho, es extremadamente importante. Pero, por ejemplo, vamos a analizar esos dos aspectos, el teléfono y el internet. El cliente del teléfono se suele decir en la industria automotriz que tiene un 50% de closing ratio, o sea, de posibilidades de cierre, la llamada telefónica. Pero hay una condición. Primero que nada, tiene que hacer una llamada, luego esa llamada ser correctamente manejada para crear una cita y luego esperar a que la cita, dándole el continuo seguimiento, llegue al concesionario. Si hacemos una cita y el cliente llega al concesionario del teléfono, de cada 2 le vendemos a 1. Ese es el 50%. Sin embargo, tenemos el internet, pero lo curioso del internet es que tiene simplemente un 10 o un 11 de closing ratio. Entonces, la idea es cómo nosotros podemos convertir este cliente en un mejor cliente, porque la connotación hoy en día es que los del teléfono son 3 gatos y aquí hay 1000 gatos. ¿Me dejo entender? Sí. Digo, con todo el respeto que se merecen nuestros clientes. No te puedo hablar un poco, ¿verdad? Porque en el caso de nosotros pues, podemos medir ese tráfico de las páginas y podemos tener en páginas de los dealers visitas 5,000, 6,000, 7,000 visitas al mes. Y eso nos puede crear conversiones. Oye, a lo mejor te puede crear de esas 6,000 visitas 500, 600 conversiones, que no necesariamente todas son llamadas, porque hay solicitudes escritas, hay solicitudes por chat, hay solicitudes, como digo, por llamada. Pero, ¿verdad? Es bien variado esa comunicación que nos da la plataforma de la página versus la llamada. Claro. Y en mi caso, yo te digo que para mí ahora mismo es el showroom número 1 por la cantidad de visitas. No significa que vendemos menos, sino que es un complemento, pero es la facilidad de que nos vean más rápido y nos encuentren al cliente. Pero es mal usada por el concesionario. Permíteme explicarte esto. 10 o un 11% versus 50%. Ok, la idea es cómo convertimos a estos clientes, que son un montón, en un cliente que se convierte en una llamada telefónica y últimamente crear una cita y hacer que la cita llegue. Ese es el meollo del asunto. Pero entonces, el cliente del Internet no es entendido correctamente. El cliente del Internet ha desarrollado ciertas peculiaridades, como por ejemplo, no tenemos tolerancia a la espera. Y cuando digo no tenemos, como consumidores no tenemos tolerancia a la espera. Si tú buscas algo en tu celular y no lo encuentras en 3 segundos, ¿qué haces? Cambias la plataforma y se acabó. Yo llego a los concesionarios y le pregunto a veces a los departamentos de BDC o a los propios vendedores o a los gerentes, le pregunto, ¿cuántos leads del Internet has tomado el día de hoy? Oh, tenemos 15. ¿Y cuántos has contestado? Estoy esperando que me dé las 6 para tomar el tiempo y contestarle. ¿Tú crees que el cliente que no tiene tolerancia a la espera va a esperar por ti? O sea, ya de por sí, y con ese ejemplo nada más, te quiero dar un detalle de la necesidad. Correcto. Entonces no es utilizado correctamente. Nuevamente, el factor urgencia. Cero. ¿Por qué tú crees que no ha despertado esa urgencia en el mercado? O sea, en el mercado me explico
a los concesionarios o los vendedores? Te tengo que confesar, como yo llego trabajando aquí desde el año 1992, febrero de 1992, de un tiempo a esta parte, por supuesto, ha mejorado muchísimo, pero todavía nos falta. La idea es no esperar a que las cosas pasen, sino hacer que las cosas ocurran. Y yo creo que ese concepto, lejos de ser un cliché, tiene toda la verdad. Y a veces nos sentamos a esperar y nos olvidamos que existe la competencia, nos olvidamos que hay otro más hambriento que nosotros, nos olvidamos que hay otras marcas mejores que las nuestras o igual que las nuestras. Y una serie de excusas baratas que evitan de que nosotros desarrollemos esa habilidad de tener urgencia. ¿Y tú tienes esa fórmula? La tengo. Y a veces me la tengo que aplicar yo mismo. Sí, me la tengo que aplicar yo mismo porque es de humanos, es de humanos procrastinar. Pero lo bueno de todo esto, cuando te digo que yo a veces peco de lo mismo, es que yo, puesto que lo enseño, me doy cuenta cuando estoy cayendo dentro de esos errores y de inmediato... Creo que eso es lo importante. Correcto, ¿no? Darme cuenta y primero, de inmediato ¿verdad? corregirlo. Correcto. Pero es un factor que creo que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo se ha mejorado muchísimo en Puerto Rico. Cuando yo llegué en Puerto Rico las entregas no eran de inmediato tampoco. Tomaban un lapso de tiempo y mucha gente dice por ahí, no, pero entonces los intereses de hoy en día, los intereses cuando yo llegué estaban 17, 18, 20%. En ese entonces había una entidad financiera súper poderosa en Puerto Rico que dominaba la industria automotriz, no voy a mencionar cuál. Bueno, ya no está en Puerto Rico, el Citibank. Y los intereses eran por allá arriba, así que eso no es una excusa. Y se vendían vehículos. Y se vendían vehículos, correcto. Jorge, ya que estamos en este tema, ¿verdad? De los seminarios, la industria, vendedores, administración, ¿te animaste a escribir un libro? Correcto. ¿De qué se trata ese libro? Bueno, ¿lo puedo? Claro. Sí, se llama Me dejo entender. ¿Y por qué ese nombre? Todos los que han acudido a mis adiestramientos, en cualquiera de los mercados donde yo trabajo, suele ser una pregunta que hago a menudo. Muéstraselo aquí a nuestros seguidores. Me dejo entender, correcto. ¿Qué van a encontrar aquí? Es una recopilación de un montón de experiencias vividas. Todas las contesto con mucho respeto, por supuesto, con mucho respeto y con mucho cariño. Pero lo que van a encontrar, por ejemplo, en la tabla de contenido son preguntas, ¿no? Que nos solemos hacer en torno a la industria automotriz o en torno a nuestra vida personal. Y si lees la pregunta y quieres ver cuál es la respuesta que yo suelo dar al respecto, pues te remites a la página y ahí la tienes la respuesta. Me dejo entender. O sea que sería una buena guía para vendedores. No solamente para vendedores. Aquí está puesto mi vida entera. ¿De verdad? Sí, mi experiencia, sí, en torno a diferentes aspectos de la vida, personales, ¿Y algún fin profesionales. con ese libro? Bueno, simplemente darles a saber a todo el mundo cuáles son mis puntos de vista respecto a diferentes puntos, ¿no? Una de las cosas que yo me formulé o específicamente hice con mi visión y la misión que yo tenía en el año 2001 cuando creé mi compañía, era en ese entonces, por supuesto, solo estaba yo aquí en Puerto Rico. Mi misión era profesionalizar a la industria automotriz en Puerto Rico. Creo que después de 20 y pico de años lo tengo que haber logrado porque yo debo haber impactado a cientos, por no decir miles de vendedores que hoy en día no solamente son vendedores, son dueños de son negocio, gerentes y hasta dueños de su propio negocio. Así que por supuesto, yo no ando buscando que se me refiera a mí como que, no, porque no lo soy, ni quisiera decir o que ustedes piensen que lo soy, pero no es menos cierto que creo, y me llena de mucho orgullo, creo haber cumplido o estar cumpliendo con mi objetivo, mi misión y la visión de la corporación. Me alegra saber eso y que tenemos, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico ese tipo de facilidad, ¿verdad? De educación para una industria tan bonita. Te tengo que confesar, hay concesionarios en Puerto Rico que funcionan mejor que varios en Estados Unidos.
a veces creemos que tenemos que ir allá. Correcto, a ver. a aprender, correcto. Hay muchísimas cosas por aprender, pero y en esto te doy, porque mi fe de rata, porque yo digo, no puedo mencionar los nombres de quiénes son mis clientes, pero son major players en la industria automotriz, porque trabajo con concesionarios extremadamente grandes, medianos y no tan grandes. Y tengo que reconocer que muchos de ellos se manejan mejor que otros concesionarios en Estados Unidos. Qué bueno saber Correcto. que sucede acá. Correcto. Y hablando de eso, ¿verdad? Viendo esos concesionarios en Puerto Rico y esos concesionarios fuera, y que tú tienes la capacidad para poder, ¿verdad? Comparar. Y en otros países latinoamericanos. ¿Qué retos encontramos en este 2025? Ya que, ¿verdad? Estamos ahora mismo en febrero, venimos de unos meses un poco difícil, lo que se refiere a la venta. ¿Qué retos tú encuentras ahí? ¿Cómo tú crees que podemos ir mejorando eso? Ok, hay que cerciorarnos primero de definir, ¿no? Porque los retos en Estados Unidos del año pasado no fueron tantos retos nada porque vendieron muchos carros. El impacto lo sentimos aquí. Sí, ya el año pasado, el 2024, se vio una merma. Se vio una merma aquí en Puerto Rico. Y venimos arrastrando unos meses. Correcto. Número uno, tenemos que recordar que esto es cíclico, ¿no? Y yo he vivido suficiente tiempo en la industria automotriz como para darme cuenta de no te asusta. No me asusta en lo absoluto. Y tú puedes decir, porque tú no eres dueño de tu dealer, por eso es que no te asusta. No, eso no es el detalle. Yo lo he visto constantemente. Y el otro aspecto que tenemos que recordar es que específicamente en Puerto Rico, el año pasado, se vendieron más de 100,000 carros. Entonces, nuevos. Ojo, nuevo, correcto, sin contar los usados, que vinieron bajando, pero tiene que haber sido un chunk, por lo menos tiene que haber sido 80,000, lo cual nadie sabe a ciencia cierta cuántos son. Correcto, pero tiene que haber sido aproximadamente como 80,000. ¿Dónde son 180,000 carros vendidos en un año? Eso sigue siendo un montón de carros. Lo que pasa es que nos quedamos con el ambiente pandémico. que nos ha causado mucho daño. Yo que llevo también años, 15 años acá en la industria, 2007, 2008, o sea, fueron años difíciles. Dificilísimo. Y no se compara con los años que estamos teniendo ahora. No, claro, más nunca, por supuesto. El volumen de ventas fue mucho menos. Correcto. Y la industria corrió. Correcto. Hubieron unos ajustes y por eso, ¿verdad? Te doy la razón en el tema de cíclico. Lo menciono que a lo mejor tú llevas muchos más años de experiencia que yo, pero yo he podido ver ese ciclo también. Claro, por supuesto. Lo que ocurre con esto, y cuando hablé de pandemia, esto lo dije a son de broma, ¿no? Pero es una lástima que hayamos tenido que experimentar lo de la pandemia. However, lo que trajo la pandemia luego de el temor de que no sabíamos qué iba a pasar. Se tornó que todo nos ayudó, correcto, pero lejos de experimentar más allá de la incertidumbre, el temor se acabó porque la economía y la industria automotriz empezó a fluir y a vender carros y a hacer esto y a hacer el otro y no sé cuánto y no sé qué. El problema cuando digo del síntoma pandémico es en el hecho de que hace un año, 2, 3 para atrás podíamos vender el vehículo con mucha más facilidad porque había más cash también correcto, en la calle. pero había mucha demanda y poca oferta. Y pues obviamente los clientes venían y vendíamos. Hoy en día, que ya tenemos todo el inventario, que la industria se corrigió, correcto. Esto se torna más difícil vender el vehículo porque nos hemos quedado con esa psicosis de que la pandemia, hay que entregarle el carro porque el cliente lo va a comprar. Eso no es así. Ahora tiene que hacer todo el esfuerzo posible de llevar a cabo el proceso completo, exacto, desde la A hasta la Z. Sí, fue unos tiempos que nunca habíamos vivido, ¿verdad? En el caso de nosotros, nos cambió psicológicamente la mentalidad de venta. Todo. El negocio fluía más rápido, más fácil, había más dinero en la calle. Correcto. Y estamos volviendo a la normalidad. Correcto. Porque, como dices, se le ha hecho un poco difícil hacer ese switch. Y aún así, todavía hay 180,000 vehículos vendiéndose en la isla. La pregunta es, ¿quién va a vender la mayor cantidad de carros de esos 180,000? Esa es la pregunta. Y yo creo que ¿quién tú crees que va a vender eso? El que tenga los procedimientos establecidos y que lo siga al pie de la letra todo el tiempo. Jorge, por último, ¿qué es lo más que te disfruta de la industria automotriz? La cara de satisfacción, el rostro de satisfacción
de todos los que asisten a mis adiestramientos cuando se van. ¿Tienes ejemplo de eso? Su sonrisa. Yo puedo medir hasta cierto punto su nivel de satisfacción y emoción y la emotividad que sienten cuando se van por la forma como me abrazan. O sea, eso es tu termómetro de saber. Y me emociona y todo. Sí. Qué bien, qué bien. Jorge, para ir llegando a nuestras preguntas clásicas aquí del podcast, Ajá. ¿Cuál fue tu primer vehículo? Yo tuve... mi primer vehículo me lo compré en Estados Unidos. ¿Qué era? Un Volkswagen Rabbit del 77. ¿Y en qué año estabas más o menos? En el 84. Un carrito usado. Carro ese usado, fue tu primer vehículo. Estándar, sí. Una maravilla. ¿Cómo volaba ese carro? Una maravilla. ¿Alguna anécdota de ese vehículo? Mi hermano me lo chocó. Ni siquiera fui yo, pero me lo divertí porque era a lot of fun. Era un carro muy versátil. Okay. Manejar unos Rabbit de ese año y estándar. Una experiencia completamente brutal. Y en estos momentos, ahora, ¿cuál es tu auto favorito? Fíjate, yo he tenido toda clase de vehículos, todas las marcas posibles. ¿Y tú no tienes concesionario? No tengo concesionario. Pero te tengo que confesar que dadas las circunstancias y la situación de los caminos en Puerto Rico, a pesar de que tengo 2 carros ahora mismo, el que más me gusta es mi Jeep Gladiator. Una Jeep Gladiator, andas en ella. Correcto, sí, porque... De todos los años que lo acabo de adquirir porque siempre andaba en Gladiators, en Jeep, ¿no? Siempre salió hace varios años. Siempre he tenido un segundo carro, ¿no? Y una pick-up o algo por el estilo, un 4x4. Pero el Jeep Gladiator, es un vehículo extremadamente versátil y lo puedes dejar donde te da la gana, lo puedes meter donde te da la gana, puedes pisar todos los hoyos que tú quieres. Está lloviendo, no hay problema. Además que ahora tengo una mascota, yo no sé si lo has visto, al Darius que está durmiendo. ¿Darius? ¿Darius está por ahí? Darius, papi, ven para acá, ven aquí, mira, ven aquí, para que saludes a la gente, ven, sube, ven. Tenemos la mascota de Jorge Armando. Esa es la mascota, sí. Lleva ya un tiempito contigo, ¿verdad? Sí, lleva un tiempito conmigo. Tiene 1 año y 7 meses. Súper. Ya. Jorge, pues agradecido de verdad por llegar acá con nosotros, darnos un poco de tu tiempo, un poco de conocimiento a esta industria. Si alguna persona quisiera contactarte, necesitan algún seminario, alguna orientación, claro que ¿cómo pueden comunicarse contigo? Pueden buscarme en las redes sociales. Si ustedes escriben en Google consultor automotriz, el primero, segundo, tercero y cuarto soy yo el que va a salir ahí en Google. Pero si no, pueden accesar a jorgearmandoescudero.com o a consultorautomotriz.com. Mi teléfono celular es el 939-644-3001 y me pueden me pueden contactar a través de WhatsApp si gustan, si es fuera de Estados Unidos. Pues súper. Ya. Jorge, pues agradecido nuevamente. Gracias a ti, Dani. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos y gracias a todos nuestros televidentes que nos siguen día a día con nosotros en nuestros podcasts. Y no olviden suscribirse para que vean cómo vamos evolucionando y viendo esta segunda temporada del podcast de la industria automotriz. Y no olviden buscarnos en todas las redes sociales, tanto en YouTube, tanto en Spotify y redes sociales, como el podcast de la industria. Así que los espero en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Adiós.